Bienvenidos a Noches de Leyenda, en donde les cuento las historias con las que crecí y de las que soy guardián. La libertad y aceptación social hacia las personas de diferente orientación sexual hoy en día sería percibida por las generaciones anteriores como algo surreal, casi como el hecho de que haya existido un presidente afroamericano en un país como Estados Unidos. Es en este país en donde ocurren los hechos que hoy relataré. En 1953, debido a un decreto presidencial firmado por Dwight D. Eisenhower, en el cual establecía la depravación sexual como motivo suficiente para el despido de empleados, y teniendo en cuenta que los registros de empleos se comparten entre sectores, es decir, público y privado, no importaba si trabajaras en una empresa particular o para el gobierno, si te despedían por estas causas, todos iban a saber por qué, porque se comparten y aparte pues se hace público o se hace de conocimiento general la razón del despido. Las sospechas o el que se descubriera la orientación sexual de una persona podía dejarla sin empleo y hasta sin hogar. La homosexualidad era un delito que llevaba a las personas a estar en listas negras, tanto laborales como sociales, pues en esta época todas las detenciones eran publicadas en los periódicos. En un gran número de estados se les negaban las licencias profesionales o se les revocaban si se descubría su orientación sexual. Las relaciones consensuadas entre dos adultos dentro de una residencia privada eran castigadas con cadena perpetua, internamiento en una institución psiquiátrica o incluso la castración. Dentro de las instituciones psiquiátricas y en lugares particulares se les sometía a las diversas curas, entre comillas, que los sexólogos y psicólogos habían inventado para lo que ellos llamaron enfermedad desde 1850. Y digo que también en lugares particulares porque ahorita en un momento más hablo de las curas que usaban, pero llegaron a vender kits para realizarlas dentro del mismo hogar sin tener que ir a hospitales o a ver a algún profesional, que también en muchas ocasiones los llamados profesionales pues no lo eran y solo se dedicaban a dañar a la gente. Todo el estudio que se realizó acerca del tema se hizo bajo el sesgo de lo que los ólogos, es decir, los hombres que se dedicaban a este estudio, percibían como normal, además de estar ligados estrechamente a una religión, lo que hacía que se viera como pecado o que estaba mal cualquier relación sexual que no tuviera fines de procreación. Las curas para este padecimiento, entre comillas nuevamente, iban desde castración, terapia con estrógenos, asesoramiento religioso, terapia electroconvulsiva o lobotomía transorbital. Ya lo mencioné, pero llegaron a vender kits para hacer estos tratamientos, para hacerlos en casa sin necesidad de salir y que ustedes, bueno, los padres de ese entonces, pudieran realizarlo a sus hijos o a las personas que lo consideraran. También había personas pseudo profesionales que se dedicaban a hacer esto solamente. Hay un caso del llamado doctor lobotomía que hacía lobotomías como si fuera un espectáculo. La lobotomía es cuando se daña el cerebro con un procedimiento. Se hacía usualmente teniendo la creencia de que esto iba a curar este tipo de padecimientos, que era como se llamaba en ese entonces, pero pues lo único que hacían era dañar el cerebro y dejar a las personas muchas veces en estado vegetativo y en otras pues llegar a causar la muerte. Otra práctica común al intentar curar a los pacientes era una especie de tortura en el que se drogaba al sujeto, provocando vómitos y sometiéndolo a niveles de estrés alto. Comenzaban a poner diapositivas de hombres y mujeres con poca o sin nada de ropa en poses provocativas y se suministraba una descarga eléctrica directamente a los genitales. Cada vez que pasaba una imagen de una persona del mismo sexo,
o que el sujeto demostrara un poco de excitación hacia la imagen. Para finalmente reafirmar el procedimiento enviándolos a una cita con alguna de las enfermeras. Muchas veces obligaban a las enfermeras a ir a esta cita solamente para reafirmar que su gran cura funcionó. Fueron diversos casos como el baile de los 41, del cual ya hablé en el episodio 24, en el que el 17 de noviembre de 1901 una redada policial irrumpió en una fiesta donde había 42 hombres, la mitad vestidos de mujer, pero que se redujo el número a 41 porque uno de los involucrados era Ignacio de la Torre y Mier, nada más y nada menos que el yerno del entonces presidente de México, Porfirio Díaz. Y también está el incidente de Portland de 1912, en donde detuvieron a un joven llamado Benjamin Trout, de 19 años, por robar una tienda para luego ser forzado a declarar que existía una red de sexo homosexual en los centros cristianos YMCA, de las siglas en inglés Young Men Christian Association, o la Asociación Cristiana de Hombres Jóvenes, junto con diversos casos de hostigamiento, violencia y demás actos en contra de los miembros de la comunidad LGBTQ+. Lograron unirlos para fundar la Mattachine Society, para unirse a la lucha por los derechos de los hombres gay en 1950. Estos ejemplos que doy, el baile de los 41 y el incidente de Portland, junto con lo demás, no es por minimizarlo, pero jamás acabaríamos de platicar todos los casos que hay, ¿no? Estos son de los más conocidos, pero todos estos fueron como el catalizador para que se unieran, el catalizador para poder levantar la voz y decir que están hartos de recibir ese trato. El término Mattachine proviene de la Sociedad Francesa de Bailarines y Actores Enmascarados, conocidos por ser una sátira a las normas, códigos de conducta y acuerdos que guían las interacciones de las personas. 5 años después de la fundación de la Mattachine Society se fundó The Daughters of Bilitis, o las hijas de Bilitis, siendo el primer gran grupo que luchaba por los derechos de las mujeres lesbianas. Tomaron el nombre de Bilitis de un personaje del poeta francés Pierre Louis. Aunque para estos años ya actuaban ambos grupos, lo tenían que hacer en el anonimato, llegando a ser sociedades secretas, pues la comunidad LGBTQ+, era objetivo de burlas, discriminación y acciones que llegan a poner su vida en riesgo. En el año 1966, la homosexualidad era ilegal en muchas partes de los Estados Unidos, lo que dejaba marginada completamente a la comunidad LGBTQ+. Para demostrarlo y darle visibilidad, un 21 de abril de ese año, 3 activistas de la Mattachine Society acudieron a un bar de Nueva York, acompañados de un reportero del New York Times, para poder documentar la discriminación que sufría la población, parte de la comunidad LGBTQ+, pues había una ley que estipulaba que cualquier bar podía ser allanado para evitar el desorden. Las actividades catalogadas como prohibidas o de desorden eran que un hombre comprara una bebida para otro, hablar coquetamente. Ya en el bar, los infiltrados pidieron bebidas. Al recibirlas, uno de los miembros de la Mattachine Society hizo público que eran homosexuales. La respuesta que recibieron fue el bartender estirando la mano para tapar los tragos que les acababa de servir y retirárselos, mientras les decía que no les podía servir nada, pues era contra la ley. El reportero tomó una foto en ese instante y el New York Times publicó una nota con el encabezado: 3 desviados son excluidos en un bar. Debido a esto, la Mattachine Society logró ganar una demanda interpuesta contra el estado de Nueva York en favor a los derechos de las personas. En respuesta a estas acciones de la Mattachine Society, el alcalde de Nueva York negó y revocó las licencias de venta de alcohol a todo establecimiento que atendiera a los homosexuales. La llegada de las drag queens, que surgen desde el teatro isabelino por las largas faldas que usaban en ese entonces,
y las conocían como to drag o a arrastrar. Era de que arrastraban esas faldas enormes, ¿no? También vienen desde las obras kabuki en Japón, óperas Pekín en China, Shakespeare también los usaba en sus obras, pero que ha ganado auge en los últimos años. En Estados Unidos se le atribuye a comunidades latinas y afroamericanas, quienes llevaban a cabo espectáculos secretos. Esto implica un performance en la que la intención es subvertir las normas de género al hacer o vestir el papel del sexo opuesto. En este caso, drag queens son los hombres que se visten para el performance de una mujer, existiendo también los drag kings. La llegada de las drag queens fue un catalizador para la revolución de la comunidad LGBTQ+. A menudo eran arrestadas por obstaculizar el paso en la calle. Simplemente por estar parados en la calle eran víctimas de discriminación. Estando en la calle llamaban a la policía para que fueran por ellos. La policía, al ser tan homofóbica, pues los arrestaba inmediatamente. O bien, debido a que los administradores y trabajadores de locales en los que frecuentaban las drag queens y demás gente homosexual, llamaban a la policía para que los hostigaran y amedrentaran bajo los cargos de suplantación femenina, un delito real en aquel entonces. Todo cambiaría una noche en la ciudad de San Francisco, California, en que una drag queen decidió que había tenido suficiente del maltrato por parte de la policía y lanzó su taza de café caliente contra el rostro de uno de los agentes, quien inmediatamente intentó arrestarla. Esta acción detonó una lucha entre mujeres trans, drag queens y homosexuales contra los oficiales, lucha en la que el restaurante en el que se encontraban resultó con daños materiales debido al mobiliario empleado como armas, ventanas rotas, y los daños no solo fueron dentro del recinto. Fuera de él, un puesto de periódicos fue incendiado y una patrulla fue destruida por la multitud que se defendió aquella noche. Esta noticia no sería pública debido a dos cosas. Uno, los medios no querían usar el término mujer trans, y mucho menos querían dar a conocer que su cuerpo de policía había perdido una pelea contra las queens y mujeres trans. Este altercado no sería tan dramático como el que ocurriría 3 años después en el bar Stonewall, en la ciudad de Nueva York. Las autoridades y los mismos habitantes, dueños de establecimientos, al condenar el brindar servicio a las personas de la comunidad LGBTQ+, dejaron un mercado abierto, o más bien un área de oportunidad en el negocio de venta de alcohol, el cual tomaron los miembros de la mafia. Para ser precisos, la familia Genovese, quienes controlaban la mayoría de antros y bares gay en el barrio de Greenwich Village, esto en Nueva York. Tal es el caso del Stonewall Inn, ubicado en la calle Christopher, que era propiedad de Tony el Gore de Lauria, quien se encargaba de pagar $1,200 al mes a la policía para que hicieran de la vista gorda. Se dice, y hay muchos registros, que a pesar de que el bar no registraba una gran ganancia para el gordo Tony, que era como lo conocían, él hacía lo posible para pasar esos $1,200 al mes para seguir operando y darles un lugar a los drag queens y a los homosexuales. Esto pues porque a él le convenía. Aunque era poco, pues era una fachada para los demás negocios que seguramente tenía, ¿no? El establecimiento es descrito como un lugar oscuro, con 2 barras de bebidas, una rocola, no había agua para lavar los vasos en los que servían las bebidas, y solo eran remojados en una tina sucia detrás del mostrador. El director Vito Russo lo describió como un bar para las personas que eran demasiado jóvenes, demasiado pobres o simplemente demasiado para entrar en cualquier otro lugar. Aunque el gordo Tony pagaba a la policía, estos realizaban redadas y cateos a los establecimientos, y el Stonewall no era la excepción. Estas redadas eran una obra de teatro prácticamente. Era una obra montada en la que los oficiales, mafiosos
y clientes sabían su papel para mantener las apariencias. Algo en esta obra cambiaría el 28 de junio de 1969. La policía no respetó el acuerdo que tenía con la familia Genovese y llegaron la madrugada de ese día al establecimiento con una excusa de la que existen varias versiones. Una es que llegaron y esta vez iban a cumplir con su deber. El Stonewall operaba sin licencia de venta de alcohol, por lo que debía ser clausurado. Otra es que el gordo Tony dejó de pagarle directamente a los policías, pues había hecho mejores contactos, y una más dice que fue debido a un brote de hepatitis entre la clientela. Sea cual sea la verdadera, los policías entraron e hicieron que los aproximadamente 200 clientes de esa noche se formaran para mostrar alguna identificación. Ninguno de los clientes se negó, pues conocían los chequeos de rutina. También hay testimonios en los que dicen los mismos clientes que asistían ahí que los policías te podían arrestar si llevabas más de 3 o 4 prendas no correspondientes a tu género. Es decir, si un hombre llevaba alguna blusa, pantalón de mujer, bueno, mezclados, llevaba maquillaje, aretes, collares, los policías los arrestaban. Igual a las mujeres, si las mujeres iban vestidas de forma muy masculina, las arrestaban. La actitud calmada de los clientes cambió en cuanto los policías tocaron de más a las mujeres presentes y maltrataron a los travestis y trans, quienes en la versión oficial de los hechos, al estar melancólicas por la muerte del ícono gay de 47 años, Judy Garland, unos días atrás, obviamente minimizando la verdadera razón, que era todo el abuso que habían sufrido desde años atrás, así como las primeras chispas de rebelión de los hechos que comentamos antes. Entre los clientes esa noche se encontraban Marsha P. Johnson y Silvia Rivera, ambas mujeres trans quienes sufrieron el acoso de los oficiales, y narran lo sucedido. Cuentan cómo los oficiales les pidieron las identificaciones, y al verlas comenzaron a cuestionarlas acerca de si eran hombres o mujeres, de una manera despectiva. Mientras esto sucedía, la cadenera del lugar, Storm DeLarvery, quien era lesbiana, cantante y además drag king, estaba siendo arrastrada a una patrulla, primero por un oficial, luego por varios, debido a que logró zafarse en varias ocasiones, hasta que lograron someterla, derribándola, debido a un golpe con una de las macanas que llevaban los oficiales. Es en este momento cuando Storm, sangrando debido al golpe que recibió y al estar siendo llevada al vehículo policial, se dirigió a los presentes y gritó: "Why don't you guys do something?" ¿Por qué no hacen nada? Fueron estas palabras las que lograron motivar a la multitud, quienes, hartos de los maltratos, comenzaron una pelea contra los oficiales para defender a quienes estaban siendo arrestados o aún se encontraban dentro del bar. Se dice que fue Marsha la primera en lanzar un vaso de shot en contra de los oficiales, lo que desencadenaría que la multitud comenzara a arrojarles diversos objetos a la policía: monedas, botellas, papeleras, todo volaba hacia los oficiales, quienes tuvieron que huir hacia adentro del bar en donde se atrincheraron para esperar por refuerzos. Al llegar los refuerzos, las mujeres trans, travestis, lesbianas y gay que se encontraban ahí comenzaron a hacer líneas agarrados de los brazos mientras cantaban y lanzaban patadas al ritmo de can-can para evitar que se acercaran. La policía, con su ya baja autoestima por haber perdido otra pelea y su evidente homofobia, comenzaron a dispersar a la multitud usando gas lacrimógeno y golpeándolos. Con sus macanas, lograron su cometido después de 3 horas. Las personas volvieron a reunirse al día siguiente para manifestarse, pintando en las paredes y gritando frases de orgullo gay. Los policías volvieron a llegar al lugar, desatando otro disturbio con una duración aproximada de 4 horas. Los disturbios se reanudaban cada noche. Esto siguió hasta la noche del miércoles 2 de julio, casi hasta el jueves, con burlas de jóvenes gay y consignas de activistas experimentados
que avivaban la violencia policial a lo largo de las laberínticas calles del West Village. Avergonzados de haber sido humillados por un grupo de maricones, como los llamaban, los policías regresaban en fuerza cada noche para intentar recuperar la calle Christopher y así obligar a todos los depravados y peligrosos clientes del Stonewall, que fue como los catalogaron los diversos medios, a regresar al closet. Nunca lo lograron. A día de hoy, la rebelión y batalla que inició en aquel bar sigue en diversos frentes y con diversos personajes, pero el motivo sigue siendo el mismo: la búsqueda por la equidad de la comunidad LGBTQ+. Solo un año después, en 1970, se realizó el primer desfile del orgullo gay en Estados Unidos, siendo hasta 1978 cuando se celebró por primera vez en México. En esa primera vez les negaron poder desfilar o marchar o manifestarse sobre la avenida principal, la que es la avenida Reforma. Los mandaron por una calle aledaña como para intentar ocultarlos. Y 2 años después, gracias a colectivos, grupos y la lucha incansable de la comunidad LGBTQ+, lograron obtener el permiso para marchar y manifestarse, desfilar sobre la avenida Reforma. Y pues nada, creo que con esto el tema de hoy. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. Nos vemos.